Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos sean a un nuevo programa de Micrófono Violeta. Yo soy María Fernanda Viveros, soy psicóloga de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central de Chile. Y les damos la bienvenida a este nuevo programa de día viernes lluvioso. Como siempre, me acompaña mi co-conductora. Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Paula Peña, soy abogada de la Secretaría Técnica de Género. Muchas gracias por escucharnos a todos en este día frío y lluvioso en Santiago. Así que esperemos que tengan un excelente regreso sin mojarse y que los conductores no mojen a la gente en los paraderos. Hoy día vi mucho eso. Hacemos un llamado público. No mojen a las personas en los paraderos. Por favor. Y les invitamos también a todas las personas que llegaron mojadas a su trabajo, como yo, a normalizar andar sin zapatos. Sí, y con el calefactor secándonos los pantalones en la mañana. En estos días es normal. Normal. Bolsas de plástico sobre los calcetines. Bolsas de plástico, me dice el Francisco también, sobre los calcetines. Pueden ser una excelente alternativa si no quieren andar sin zapatos. Son como los tips del técnica sureña. Sí, tips del SIVA acá son la mayoría del sur, pues tienen otra expertise con el agua. Como los santiaguinos, que es terrible. Claro, es que se inunda todo, po. Del terror. Oigan, bueno, más allá de la lluvia que nos acompaña hoy como telón de fondo de este programa, tenemos también a unas invitadas espectaculares a quienes vamos a presentar el día de hoy. Primero voy a leer la presentación que ellas mismas hicieron para que las conozcan un poquito en términos de agrupación y después conocerlas a cada una de ustedes como invitadas propiamente tal. Bueno, estas chicas son Autiespacio, que es una agrupación de profesionales autistas dedicadas a acompañar a personas adultas autistas, principalmente mujeres y personas AFAB, que como me explicaba la Steph el otro día, personas asignadas Female at Birth, asignadas femeninas al momento del nacimiento. Desde el enfoque neuroafirmativo de género y derechos, el equipo está compuesto por profesionales diagnosticadas tardíamente y especializadas en autismo. Stephanie Bogado y Andrea González, psicólogas clínicas, y Sofía Miranda, terapeuta ocupacional. Dentro de los intereses de esta agrupación está visibilizar el autismo en la adultez, reivindicar nuestros derechos y apoyar la inclusión y calidad de vida de las personas autistas. Así que les damos la bienvenida. Steph, quizás partamos por ti, si quieres saludar, presentarte, incluir algo dentro de esta descripción. Muchas gracias. Bueno, ha sido un honor tener este espacio para que podamos compartir y también que podamos como expandir un poco más este diagnóstico o esta condición para que haya más espacio para que la gente pueda diagnosticarse y poder como conocer un poco más como sobre nuestra agrupación / fundación. Perfecto, esa es la idea. Gracias por la invitación. Al menos yo, y todas en realidad estamos súper contentas. Es como nuestra primera instancia como en medios de comunicación. Entonces es una experiencia nueva y claro, también comparto que es una oportunidad también para visibilizar el autismo, particularmente en la adultez, y también pensando en la contingencia, en sucesos que han ocurrido en torno a acoso, discursos en torno al abuso en personas autistas. Entonces creo que es una buena instancia también para hacer visible esas situaciones. Uh-huh. Y condenar la violencia desde acá también. Sí, efectivamente, súper importante. Por supuesto. Igual muy agradecida por esta instancia. Nuestro trabajo se ha enfocado harto justamente en visibilizar estas áreas del diagnóstico que solo conoce la gente que ya está muy metida en el tema y que hacia afuera solo se ha visto como ahora todos son autistas, que mágicamente ocurrió cuando las mujeres autistas también pudimos ser autistas. Y eso, cuando lo empezamos a mezclar con todas las violencias y los distintos fenómenos propios de la experiencia femenina, genera
un espectro de situaciones súper complejo. Entonces estamos muy contentas de poder difundir un poco lo que hemos estado haciendo, porque creemos que es muy necesario encontrarnos con nuestros pares y que sepan que existimos y que somos reales. Sí, nosotras también creemos que es importante el espacio de visibilización y tal, como comentabas, por los discursos que se han dado ahora, que por desgracia tiene un espacio de viralización súper importante ese discurso. Me alegra mucho de que dentro de muchos espacios ha sido bien condenatoria esa viralización. Nosotras nos sumamos también a esa condena, por así decirlo. Pero me interesa que podamos ampliar la mirada desde ustedes, que son, digamos, las expertas en esta temática, tanto por experiencia como por el conocimiento técnico, la especialización que tienen. Y desde ahí, relevando un poco el tema de la experiencia, ¿qué necesidades ustedes han visto que hicieron surgir, ¿no?, la iniciativa de organizarse y crear Autiespacio? Bueno, primero la invisibilización también de alguna manera que hay en el autismo, sobre todo en las mujeres, porque en el fondo la dificultad de diagnóstico oportuno que han tenido de alguna manera ha sido también en base a diagnóstico erróneo, también como mucho estigma de parte como de la sociedad. Siempre se atribuye al autismo como un niño hombre desregulado de alguna manera, y en ese sentido también una invitación a visibilizar también de cierta manera que existe el autismo, sobre todo mujeres autistas que han tenido dificultades en el camino. Esto mismo de los malos diagnósticos en salud mental, las personas que por ejemplo la diagnostican erróneamente como TLP, pues las mismas desregulaciones, hay algunos casos como esquizofrenia. Entonces también en base a eso, como a la precariedad de alguna manera como en el sistema de salud, también nosotras quisimos crear este espacio justamente para que de un enfoque también como crítico de alguna manera se pudiera como entender que hay como un espacio seguro para las personas que puedan tener como una especie de lugar de encuentro, o de que puedan como desarrollarse o tener una calidad de vida mejor. Perfecto, no sé si hay algo que quieran agregar, chicas. Yo creo que Steph sintetizó todo de manera correcta, así que sí, comparto lo que dice, y sí, efectivamente la idea es como construir en el fondo un espacio de acompañamiento también especializado, porque también hay mucho desconocimiento en torno al tema, ¿cierto? El sesgo de género también en torno al autismo, entonces creo que eso es como lo que podría agregar. Sí, yo creo que no, por lo menos mis registros, como que no está que existiera una agrupación de mujeres como que tratara de abordar y empujar la temática de como primero diagnosticarse. Yo creo que eso es súper importante, porque además como el enfoque del diagnóstico realmente como que siempre es niños o hombres, pero en la adultez, sobre todo en una mujer, como me imagino que el proceso es como casi como nacer un poco de nuevo, como reintegrarse en los espacios desde otra mirada, darse permisos desde otra forma, acompañarse y entender los tiempos, ser muy amoroso con uno, acogerse en muchos espacios. Entonces creo que es súper importante el proceso, o ustedes como invitan a las personas en el fondo como a transitar ese espacio, que en el fondo como no tenemos que conformarnos con tal vez con un diagnóstico erróneo, como decía Stephanie, o finalmente como seguir viviendo la vida de esta forma, porque en el fondo acojo mis otras características y voy avanzando desde ahí. Sí. Y en ese sentido, lamentablemente, claro, hay un paso de los años que realmente es injusto, que esto se podría haber resuelto, pesquisado de otra forma, porque tal vez muchas personas que llegan al diagnóstico, por ejemplo, a los 40, 45 años, o sea, han transitado por médicos, quizás han sido medicadas con otro, desde otra óptica, y entonces me parece que es súper importante las agrupaciones que van acompañando a otras mujeres, sobre todo, y el focus es muy específico. Y claro, por ejemplo, no sé, tengo amigas que son neurodivergentes, y de verdad el camino para el diagnóstico ha sido larguísimo, ha sido complejo, porque o sea, el recorrido médico es muy largo.
O sea, desde qué médico voy, desde si ese médico entiende, ya no me gustó tanto, desde los test que tampoco tienen una gran cobertura. En algunos espacios, derechamente en algún sistema de salud no los cubren, y el tratamiento asociado a la respuesta, no sé, yo tengo una amiga neurodivergente que la respuesta fue como, bueno, pero ya vas a entrar casi a los 40 años, como que ya en verdad ya has vivido toda tu vida así, como ¿para qué necesitas eso? Y es una frase que uno pensaría que no es tan común, pero es bastante común dentro de los médicos, como porque ¿de qué te sirve saberlo ahora? Como que ya tu neuroplasticidad ya se acomodó, ya como que te enmascaraste, ya funciona. ¿Por qué si ya eres funcional? Como ¿en qué te cambia? ¿Te va a cambiar algo? Y claro, como que uno desde la indignación dice, pero es su proceso, respétaselo, como si es que en esto cambia algo o no. O sea, es decisión de esa persona querer tener su diagnóstico o no, y tiene derecho a saberlo también. Entonces me parece que es muy importante el trabajo que están haciendo. Creo que hay mucha gente que está súper sola en esos espacios, porque uno acompaña, claro, desde afuera, familiares, amigos, pero no es lo mismo que tener otros pares que han enfrentado las mismas dificultades, este camino como tortuoso de llegar a un médico que tenga ética, un médico que en el fondo vaya avanzando hacia ese espacio. Y no sé, por ejemplo, si el sistema de salud, tanto privado como público, tiene las herramientas o te conducen de alguna forma desde dónde vas, o realmente entras como a la nada, así como pido la hora con el médico general y hago el recorrido. Es muy complejo. Sí, sobre el acompañamiento en particular, chicas, desde Autoespacio, ¿cómo han pensado el acompañamiento? ¿Lo hacen desde la psicoterapia, la terapia ocupacional, o también desde los encuentros grupales, o la idea también puede ser quizás impulsar desde la política pública o espacios de conversación respecto del autismo? ¿Cómo han planificado o están viéndolo ahora los objetivos de la agrupación? De momento, claro, está el acompañamiento profesional de parte de terapia ocupacional, de psicología, también en el fondo acompañar el proceso de evaluación, ya con el fondo con herramientas para acompañar ese proceso, que las personas también en el fondo, más allá de esto que mencionabas como de la experiencia, también el conocerme, ¿cierto? Y el prevenir también situaciones de salud mental que en el fondo van relacionadas al agotamiento asociado a exponerse a situaciones sensoriales demandantes, situaciones sociales que muchas veces son muy demandantes para nosotros, como el estar pensando, ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿Estará bien cómo estoy actuando en esta situación social? Todas estas normas implícitas también en el fondo forman una carga mental y en términos como de salud mental importante. Y dentro de eso también en el fondo están estas instancias de acompañamiento grupal donde las personas pueden compartir esas experiencias en torno al proceso de diagnóstico, la vida diaria, también en torno a cómo vivir siendo autistas, ¿cierto? Diagnosticadas tardíamente y extremadamente tardíamente, porque si pensamos en el diagnóstico oportuno, debería ser dentro de la primera infancia. Entonces, claro, personas que a los 40 años, incluso 50, 60 años reciben su diagnóstico, suele ser muy liberador pensar así como, bueno, ahora me puedo aceptar como soy porque me reconocí en esto y no me puedo exigir más de lo que puedo en el fondo. Y claro, también queremos en el fondo tener espacios de educación, ¿cierto? Para hacer cambios también en torno a lo social, que creo que es súper importante ese aspecto. Y hemos participado de algunos congresos también hablando de sexualidad, por ejemplo, cómo estas instancias de acompañamiento grupal son beneficiosos para nosotros como personas autistas. Y por otra parte, ahí estamos en proceso de lo digo, exclusiva. De personalidad jurídica para ahí también ir aumentando también como la cobertura y generando como mayor impacto también a las personas autistas. Y sumando lo que dice Sofi, yo creo que pilares que mueven las distintas actividades que tenemos es que la población de la que
estamos trabajando son personas que no solo llegan tarde a un diagnóstico de neurodesarrollo, que suena súper burdo, como neurodesarrollo te enteras tan tarde, pero personas que han pasado por todas las violencias sistemáticas que suelen atravesar las personas mujeres, asignadas mujeres al nacer, y todo este fenómeno que estaba mencionando antes de los médicos, de que no es válido, de que no es tan terrible, que no es tan grave, de malos diagnósticos, de profesionales que cuestionan por puro prejuicio. Sí. A mí algunos colegas que no se dedican a esto me dicen, ya, pero ahora no puedo cuestionar el diagnóstico. Y yo los invito a que sí, lo cuestionen, pero que tenga que ser pertinente. No me puedes cuestionar porque te miro los ojos, porque tú no sabes cuánto me está costando a mí. Por ejemplo, si eso me costara. Si tiene que ver con que detectaste algo desde la semiología, el proceso diagnóstico, dame argumentos, genial, hay que hacerlo, porque es real que, por ejemplo, cuando hablamos de trauma complejo o cuando hay una serie de otras coocurrencias que pasa mucho también, que hay muchas coocurrencias que es lo que se les suele llamar las comorbilidades, pero desde la perspectiva neuroafirmativa es mejor ocupar el concepto de coocurrencia porque no tiene por qué ser algo malo per se, solo es algo que convive. Todo eso complejiza mucho el cuadro y después le vamos sumando como toda una vida de maltrato, de que una a sí misma empieza a decir, no, si no es tan grave, si esta luz no me molesta tanto, si yo puedo, sobreexigencia. Siempre hay como un cuadro clínico muy marcado que es una vida entera de mucha terapia, de procesos de dejar trabajos, de tener amistades complejas, relaciones de pareja súper complejas. Entonces nuestra perspectiva es tomar todo eso, darle una validación a esa experiencia y darle un lugar al malestar propio de pasarla mal y que nadie te acoja. Y a raíz de eso han surgido todos los otros espacios que hemos estado hablando, como cuando hablamos de sexualidad, era porque muchas personas piensan que las personas autistas son asexuadas de alguna forma, pero también está tan ligado a la infancia que se le olvida que las personas autistas o estos mismos niños autistas que están ahora en tratamiento algún día van a tener que trabajar, van a tener que estudiar, van a tener que vivir por su cuenta de alguna forma y esos espacios de apoyo no existen. Entonces ahí fuimos articulando todo eso, nos dimos cuenta que necesitamos pensar en temas adultos y necesitamos acompañarnos porque es muy doloroso vivir cuestionándose eternamente y cuando preguntan de qué sirve el diagnóstico, aparte de guiar tratamientos, es validar como tu experiencia no fue una alucinación tuya, no fue una exageración, no eres cuática, no eres loca, no eres dramática, no, eso es autismo, probablemente. Y me da la impresión de que también a través del trabajo que ustedes están realizando, permite encontrar comunidad también el diagnóstico. Permite validar tu experiencia junto con otros también y recibir esa validación de pares. Y me parece que eso es muy importante. De todas maneras. Chicas, hay un tema de género que me parece súper importante también que toquemos, pero yo creo que ahí tengo un montón de preguntas, así que antes de entrar en todo ese espacio de conversación, las invito a que hagamos una pausa musical. Saca
Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Estamos de vuelta y retomando la conversación que teníamos, yo creo que en cada una de las palabras que nuestras invitadas trajeron, y en la tuya también, Paula, se vislumbró una dimensión de género que a mí me parece inequívoca en esto del diagnóstico tardío. Entonces no puedo evitar preguntarlo, ¿por qué creen que existe esa dimensión de género? ¿Por qué pasa que este diagnóstico tardío se da especialmente en mujeres? Así es como lo he entendido. Si lo pueden desarrollar, tengo muchas consultas. Mira, yo tengo muchas teorías al respecto, conspirativas incluso algunas, pero primero yo creo que es súper importante contextualizar que la salud mental femenina siempre ha sido un tema. Siempre ha habido un diagnóstico, como yo le digo, el bonus, el asterisco, la vieja confiable, que ha sido histeria, ha sido el borderline, trastorno límite de personalidad, que en esencia no es que dejen de existir esos fenómenos, pero están muy marcados por violencia y que el cuerpo reacciona a esa violencia, articulando su mente de alguna forma en particular, y entonces es súper extraño de alguna forma que sea más fácil diagnosticar a alguien con esas cosas sin cuestionar el sistema que las sustenta. Como es súper extraño que un diagnóstico que todas las personas prácticamente que lo tienen hayan sido abusadas en infancia y no piensan, el abuso tendrá que ver con esto. No, es que la niña nació así. Es muy extraño respecto al trastorno límite de personalidad, por ejemplo. Pero tiene que ver porque implica validar experiencias, implica validar que las mujeres pueden ser distintas. También en el origen del diagnóstico y la forma en la que se fue desarrollando, que con los últimos DSM ha ido cambiando bastante. El DSM-3 aparece, el 4, la versión revisada y todo eso, y fue el último manual de diagnóstico el que integró el espectro autista, que integró toda una cosa. En el 4 todavía estaba el Asperger, y ahí está esta imagen que yo siempre digo, el Sheldon Cooper. Es científico, es muy serio, puede decirte cosas muy odiosas, pero está bien. ¿Y a qué personas le permitimos decir cosas odiosas y que está bien si es lo suficientemente inteligente? A los hombres. Cambio a las mujeres no, y ahí aparece todo el sesgo de género, y un fenómeno que aparece mucho en las personas adultas diagnosticadas tardíamente, pero sobre todo mujeres, es el enmascaramiento, que es esta idea de fingir, aparentar, a propósito o no, que uno es más neurotípico, que hay cosas que no te cuestan y después uno termina tirada en la cama horas del trabajo previo, posterior, y que hay cosas que, nosotras cuando presentamos en un congreso hablamos justamente de eso, el de la red Femidisca, que fue uno que se hizo en la Universidad de Chile el año pasado. Hablamos de que hay fenómenos que se muestran, pero la forma de observar esos fenómenos cambia mucho. Un estudio que se publicó el año pasado, ¿cierto?, que hablaba de eso, que dependía mucho de la perspectiva y el sesgo de género de los profesionales. Entonces, por ejemplo, podíamos tener desregulación sensorial vista a través de alguien que no podía comer algo, y con un niño era como, es que eso no le gusta, debe haber un problema. A las niñas hay que metérselo a la fuerza porque es sano, y siempre recordar, las mujeres siempre tenemos que ser lo más delgadas posible. O que si un niño es muy ordenado, es llamativo. Si una niña es muy ordenada, es esperable. Si un niño es muy tímido, eso es extraño porque los hombres tienen que ser líderes. Si una niña es muy tímida, está bien porque las niñas no suelen ser tan brillantes. Y puras cosas que están muy desde el sesgo se terminan permeando. Y por eso quise partir con esto de que la salud mental en mujeres siempre ha sido un tema, porque desde el mismo pregrado yo recuerdo que había muchas cosas que no se hablaban, que no se incluían, y eso se va notando en la formación profesional. Se esperan cosas, este ejemplo de Sheldon Cooper, este ejemplo de que si se maquilla, no es autista. Si le gusta usar tacos, no puede serlo. Si tiene pareja, si tiene hijos, desde hace muy poco aparece esta idea como de la maternidad autista. Efectivamente, muchas mujeres que llegan a diagnosticarse es porque tienen hijas que han sido diagnosticadas y ciertas cosas le empiezan a hacer sentido y dicen, a lo mejor esto viene de mí. Pero si no hay ningún acercamiento, entonces yo diría que es puro prejuicio y falta de información en un muy grande espacio. Me hace mucho sentido lo que comentas del sesgo, porque claro, efectivamente creo que es como si el autismo
no tuviera que ver, digamos, con los roles sociales que se nos asignan. Totalmente. Y hay que entender que, claro, pues todos los diagnósticos de salud son contextualizados en un espacio y desde ahí es esperable también porque hay expectativas y roles distintos que tanto mujeres como hombres puedan tener distintas formas de expresar un fenómeno que, a pesar de que en el manual tenga ciertos indicadores estandarizados, en la forma de la experiencia varía también. Sí. Bueno, ahí quizás también preguntarles como cuál es el rol que ustedes han visto que quizás, pensando en la salud mental, Andrea, y también en la terapia ocupacional, también me interesa preguntártelo a ti también, Sofía, ¿cómo es el acompañamiento desde nuestras disciplinas a personas que viven autismo, pensando también en el diagnóstico tardío? ¿Y por qué lo digo? Porque creo que se hace mucho... O sea, se asocia mucho el diagnóstico al autismo como si no hubiera también proceso o acompañamiento, ¿no? O apoyo profesional a los autistas. Casi que con el diagnóstico es como listo, ahora sabes. Y desde ahí se mantiene nomás, ¿no? Por eso les quería preguntar desde qué importancia ven ustedes también como el incorporar esta perspectiva de género dentro de también la intervención, el acompañamiento y el trabajo que ustedes hacen. Yo creo que hay un tema de primero validar necesidades, de que es una necesidad, por ejemplo, acomodar mi espacio sensorialmente, tener luces menos intensas, espacios silenciosos para estar... También en el fondo hacer ajustes si es que quiero participar en alguna actividad. ¿Cómo yo puedo hacer ajustes para ir a un concierto, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo hacer ajustes para ir a un evento social que sea acorde a mis necesidades? Entonces el acompañamiento va muy desde validar esas necesidades. Y por otra parte... creo que ahí hay como un tema más identitario, quizás ahí más de psicología, pero ahí yo creo que a veces se cruzan. En el fondo, dentro de mi identidad, ahora que sé que soy autista, ¿cómo vivo con el ser autista? Como quién soy realmente, pensando en todos estos procesos que viví de camuflaje social, de tratar de parecer neurotípico, como decía Andrea. Quién soy realmente y cómo a partir de eso ahora me muevo sabiendo que soy autista. Hay muchas cosas que uno no termina por dejar de descubrir, de saber ya como quién soy realmente, como que se cruzan así como el reconocerme. A pesar de que es cierto la identidad un proceso de construcción, ahí no sé si quieren profundizar en eso. Sí, es que igual yo siento que hay un tema de difusión de identidad bien importante, porque en el tratar de encajar yo puedo pensar escuchar la música que escuchan los demás solo por tener tema de conversación y tener amistades. No, yo no diría que hay un punto tan claro o una sola forma de resolverlo. Pero sí es el permiso de que a mí también me gustan cosas, por ejemplo, que a los demás no, y eso no me hace malo porque, no sé, eso tiene que ver con cosas propias del diagnóstico, pero es esto de que yo había mencionado antes, como de volver a nacer, de volver a mirarme, de entender que a lo mejor ciertas cosas no me gustaban porque sensorialmente tenían este factor y me hacía pasarla mal. Entonces el acompañamiento es integrar eso en terapia psicológica. Hay que considerar mucho el tema de terapia ocupacional. Para poder acompañar eso, el tema de el esfuerzo que implica, el esfuerzo que significa también entender muchas cosas que de la vida son muy estructuradas, pero en verdad no es así. Como algo que he visto mucho en los procesos es como el fenómeno de salir del colegio o de terminar de estudiar y entrar al mundo laboral y que te dijeron, si tú estudias y todo te va a ir bien y tú sales al mundo laboral y es mentira. Había que tener redes y justamente uno de los temas propios del autismo es que las redes son algo complejo porque uno se enfoca en estudiar y vivir y existir y respirar y a veces eso nos toma todas las energías posibles. Entonces tiene que ver con esto de que un mundo está diseñado o se esperan cosas y que para uno no tiene mucho sentido desde lo lógico quizás. O una clásica es que a veces uno está preguntando ¿por qué?
para que te expliquen algo, te están diciendo hay que hacer esto distinto, y uno dice ¿por qué? Para entenderlo y encajarlo y poder hacerlo distinto, y eso se toma como que uno lo está cuestionando o que uno está siendo desafiante. Entonces yo creo que también una parte importante es el duelo, de entender que parte de lo que nos enseñaron en verdad para nosotros no corre tanto, y que es un esfuerzo extra traducir todo eso de una forma que para uno sea sostenible. Porque el precio que uno paga por hacerlo sin hacerlo sostenible es extremadamente alto. Yo creo que eso es súper importante del proceso de terapia de esto, como que vale la pena que estemos bien. Y que eso toma esfuerzo, pero lo vale. Quizá ahí también agregar que desde la psicología, como decía la Andre, el duelo también es súper complejo, y al final uno tiene que estar resignificando constantemente como todo lo que uno hacía. O sea, es como cuestionarse literal toda la vida, estar desde como el contexto social, desde cómo uno se desenvuelve, desde la forma que quizá algo me molestaba y yo quizá misma me invalidé en algún momento y dije como, quizá esto no es tan malo, toda la gente es así, y después me di cuenta que quizá me hacía mal, y de alguna manera estaba esto, del término que comentamos recién, como enmascarando de alguna manera. Y entonces en ese sentido, ya cuando uno empieza como a conectarse como con esa validación, dice como ya en verdad puedo dejar de fingir, y aquí viene también como esta especie como de como sensación como de estar más ligera de alguna manera. Es como ya, si no me voy a forzar, por ejemplo, a ir como a una discoteca o a un encuentro social, porque quizás no voy a tener energía. Entonces en el fondo es como también validar cómo uno en el día a día va como teniendo como esta energía finalmente. Hay días que uno dice como no, en verdad no quiero estar con nadie, hablar con nadie, y otro día que uno puede ser muy sociable y tener mucha energía, pero va dependiendo, y también como muy de la mano de validando como uno también frente como a ciertos estímulos pueda como sentirse. Me pasa que escuchándolas hablar, como que mi mente no puede evitar pensar en la importancia de contar con un acompañamiento especializado, con perspectiva de género, y el nivel de impacto que se puede realizar en la experiencia de una persona, me parece que es maravilloso, lo encuentro precioso. Pero ese mismo pensamiento viene también dotado de los obstáculos que también encuentra la gente con acceder a ese tipo de acompañamiento, ¿no? Me imagino ahí desde la falta de educación, o la falta de accesibilidad de espacios, o de repente también que no existen tantos estos espacios en el sistema público, como comentaba la Paula, y hay mucho de esto de lo que se encarga al final del sistema privado. Y entendemos que ahora, de lo que yo he visto, un diagnóstico de autismo como en especializado, como con los exámenes que te tienen que hacer, también es carísimo. No todo el mundo puede acceder de forma oportuna a ese tipo de exámenes también. Estas son algunas cosas que se me ocurren a mí. Entonces, también quería preguntarles a ustedes, ¿qué obstáculos ven ustedes o creen que son ahora principalmente importantes para que las personas puedan acceder tanto al diagnóstico como a un tratamiento especializado? Sí, hay muchas barreras, y claro, una de ellas tiene que ver con la formación y especialización profesional en torno al tema, de que hay falta en torno al conocimiento, la actualización también profesional, como lo hemos mencionado anteriormente, y por otra parte, claro, la barrera económica. En el espacio de salud pública, ¿cierto? No hay posibilidad de hacer estas evaluaciones que involucran el proceso diagnóstico. Los procesos también de acceder a la credencial de discapacidad son procesos bastante largos, extensos, que muchas veces las personas tienen que, para acceder a puestos de trabajo, necesitan la credencial, y a veces los procesos se extienden por más de un año. Entonces también hay burocratización como del proceso, que también para nosotros como personas autistas pueden ser altamente desgastantes, ¿ya? Creo que esa es una barrera también importante. Por otra parte, ¿qué más podría agregar? Yo diría que eso es como en síntesis dentro de las barreras que puedan existir como principales. Sí, yo creo también todo esto de que esté tan enfocado en infancia y se pierde de perspectiva que estas niñeces crecen y en algún momento tienen que hacer algo, y yo también sé que uno de los grandes temores de los padres es qué pasa después con sus hijos,
sus hijos. Y eso yo creo que es para todos los cuidadores, pero sobre todo cuando hay un tema de discapacidad. Y por ejemplo en el sistema público, hasta donde yo cuando estuve trabajando ahí, por ejemplo, no había cobertura para adultos autistas, no existía. Tenías que tener otro tipo de, no sé, depresión mayor, quizá producto del autismo, y ahí quizás, por ejemplo, a nivel secundario, COSAM. Y a nivel primario, como no hay muchos accesos, a no ser que en el espacio mismo haya alguna excepción o que del equipo hay alguna movilización, pero a nivel estructural eso no existe. O también pensamos que el tema de las barreras en la educación, que la reforma se supone que iba a ayudar con eso, yo lo veo como desde los profesores neurodivergentes más que estudiantes, profesores autistas, que se traspasaron mal algunas responsabilidades y ahora los profesores están súper, hiper, mega demandados. Y yo creo que esa es una barrera importante en el sentido de que el autismo genera mucho desgaste. Hay que hacer como muchas cosas desde cero, cosas que, comillas, pueden ser automáticas para otros, uno tiene que ir preocupado de paso a paso. Estoy hablando muy a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, es muy difícil para una persona autista sostener un trabajo de 44 horas y sostener una casa y una familia y todo. Entonces, si yo quiero trabajar esa cantidad de horas, voy a vivir desgastado, y si quiero tener energías, tengo que trabajar menos, y en este país trabajar menos es tener menos recursos. Entonces, es como una bola de nieve que va creciendo todo el tiempo. O también este asunto de que hay poca especialización, la que hay no es tan pertinente, que hay muy pocas horas disponibles, siempre el tema de que los psiquiatras especializados pueden cobrar carísimo y no tienen ninguna cobertura, hay que hacerlo todo particular. También de que en los médicos, si el A22, que es como el clásico, no dice así tal cual todo, se cuestiona mucho el diagnóstico, y el A22 está diseñado para una población muy específica que le dé positivo, que es autista, y aunque lo salga puede ser por otros motivos. Es un mundo muy extraño. Entonces, por ejemplo, de la credencial te piden 3 documentos, uno lo tiene que firmar un médico, y si el médico no está de acuerdo, tenés que buscar otro médico, y eso puede significar mucho tiempo y esfuerzo para una población a la que, si tú le dices esto se demora 10 días, te va a esperar 10 días, pero las cosas nunca se demoran y nunca funcionan como deberían, y eso es súper desgastante al final. Me imagino, totalmente. Chicas, antes de comenzar, de conversar un poquito, de conversar un poquito sobre qué podemos hacer desde nuestros espacios, que me parece que es un mensaje bonito para el último bloque de nuestro programa, las quiero invitar nuevamente a una pausa musical. Ya volvemos. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Ahí vamos. Estamos de vuelta. Y estimadas integrantes de Autoespacio, para ir cerrando nuestra conversación, nosotras siempre nos gusta terminar con el mensaje de que siempre las temáticas de género son temáticas que nos incluyen a todos y a todas como comunidad, y creo que lo mismo con la neurodivergencia, lo mismo que implique el respeto a cualquier diversidad de nuestra comunidad, es algo que nos incluye a todos y a todas. Así que ahí me gustaría ir dándoles las palabras para que nos puedan comentar cómo creen que nosotros quizás podemos contribuir a espacios más inclusivos y más respetuosos del autismo en nuestros espacios, y si tienen algún mensaje también que darle a nuestros radioescuchas, también les dejo la palabra. ¿Alguna quiere partir en particular? Ya yo voy a partir. La Sofía. Yo creo que quizá uno piense que son como situaciones complejas, de qué podemos hacer, cómo podemos aportar, pero creo que lo primero que uno puede hacer como persona individual es dejar de mirar a la otra persona desde el juicio, ya que yo creo que eso sucede mucho, ya también
quizás en infancia es más claro, ¿cierto? Que muchas personas ven a quizás algún compañero como, no, que es el raro, es el diferente, y que también eso se extrapola en la adultez, muchas veces en espacios laborales, con situaciones de acoso a compañeros de trabajo por ser distintos, ser diferentes, y que si bien ahora se han reducido, ¿cierto?, por esta ley de acoso, aún así es importante generar esos espacios cuidados, ¿cierto?, seguros, el aprender a convivir, ¿cierto?, con cada uno con nuestras propias diferencias, y dentro de eso respetar también las formas de comunicación, las formas que tienen las personas también de expresar su identidad. Ya más allá, por ejemplo, del espectro autista, ¿cierto? También en torno al género, diferentes formas de expresar la identidad. El aprender a convivir dentro de la diversidad es relevante. Como personas, somos personas dignas, entonces creo que el respeto corresponde a cada persona. Eso yo creo que es como lo principal, y en el fondo también dejar de validar discursos de odio, de violencia. Creo que también es fundamental, pensando en la contingencia y a lo largo de las violencias históricas que hemos tenido, por ejemplo, como mujeres, personas que son vulneradas, ¿cierto? También pensando en el espectro autista como tal. Creo que es un granito de arena que en el fondo ayuda a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y eso impacta mucho a nivel de salud mental para las personas, así que es primordial, pensando también en la prevención del suicidio, que eso es muy importante hablar sobre el tema, que puede ocurrir, ¿cierto?, con depresión, como el hecho de no poder sobrellevar estas situaciones que son bastante complejas. Sí, yo creo que es súper relevante el respeto al otro. Creo que este último tiempo algo pasa, que el sentido común parece que es como algo muy difícil de llegar, como que uno entendería que es algo bien obvio, pero respetar la diferencia, eso no te da espacio a que porque a ti te moleste o porque no es lo cotidiano, te da un derecho o te faculta para tener que ofender al otro, tener que no permitirle su existencia tranquila en las 8 horas de trabajo, y simplemente es como no tienes que meterte con la otra persona, tienes que ser empático, respeta su metro cuadrado. No corresponde que necesitemos un montón de leyes muy preventivas, muy reactivas, para poder tener que arreglar el respeto por el otro. Sí. Entonces creo que desde ahí la campaña es un poco como el sentido común y respetar el metro cuadrado del otro. Como si tenemos un compañero neurodivergente, por ejemplo, no le podemos poner el volumen de la radio a todo lo que da, por ejemplo, como ponte audífonos, ¿por qué estás molestando a la otra persona? Por ejemplo, o prender todas las luces cuando la persona usa una luz determinada, o estar como sobreestimulándolo todo el rato cuando hay que respetar procesos. Y eso es como algo que recogió harto en como mis círculos, que como que cuesta mucho el que están enmascarados todo el día porque el otro no entiende que hay una barrera que hay que respetar. Entonces es complejo. Yo creo que ese mensaje es súper importante. Sí, absolutamente. Chicas, y les queremos agradecer también, comunidad de género, un montón, no solo el trabajo que realizan día a día, porque son hartos flancos los que tienen que estar presentes, y el trabajo de visibilización que hacen. Y les quería preguntar también, pues, cómo la gente puede contactarse con Autoespacio si a alguien le interesa o necesita orientación, acompañamiento, grupo, conversación. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, a través de nuestra página de Instagram, somos @autoespacio, también a través de nuestro correo electrónico, pero estamos súper como disponibles nosotras entre las tres, como que nos turnamos de alguna manera como para responder como todas las dudas o consultas que surgen. Súper, ese es entonces el llamado también, pues a acompañarse con este grupo de profesionales también, con mucha expertise y muy dispuestas a brindar este espacio seguro. Así que desde ahí y desde su presencia en este programa les agradecemos un montón. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nos felicitaciones. encontramos, sí,
tal cual. En otro programa de Micrófono Violeta. Nos vemos. Que tengan excelente fin de semana. Un abrazo a todos, todas. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.